Bueno, vamos a revisar el siguiente problema. Dice, se desea usar un tanque esférico con diámetro interno de 3 metros, hecho de acero inoxidable de 2 centímetros de espesor, con una conductividad térmica de 15 watts metro grado centígrado, para almacenar agua con hielo a una temperatura de 0 grados centígrados. El tanque está ubicado en un cuarto cuya temperatura es de 22 grados centígrados. Las paredes del cuarto también están a 22 grados centígrados. La superficie exterior del tanque es negra y la transferencia de calor entre la superficie exterior del mismo y los alrededores es por convección natural y radiación. Los coeficientes de transferencia de calor por convección en las superficies interior y exterior del tanque son para la interior de 80 watts metro cuadrado grado centígrado y para el exterior de 10 watts metro cuadrado grado centígrado respectivamente. Determine la razón de transferencia de calor hacia el agua con hielo que está en el tanque y la cantidad de hielo a 0 grados centígrados que se funde en un periodo de 24 horas. Entonces tenemos el sistema, es un tanque con agua con hielo a 0 grados centígrados. Tenemos que esté en un cuarto a una temperatura de 22 grados centígrados, T infinito 2, y la temperatura del agua con hielo pues T infinito 1, que se estaría a 0 grados centígrados. Entonces, bueno, si comenzamos desde acá, desde el centro del círculo, y la transferencia de calor es unidireccional hacia afuera, entonces tendremos que primero tendríamos T infinito 1, después la resistencia debido a la convección en el líquido, en el agua con hielo, después pasamos a un punto, a una temperatura T1, y después el calor se va a transportar en el espesor del tanque de almacenamiento por conducción hasta llegar a una temperatura T2, y de T2 se va a transportar por dos mecanismos. Un mecanismo sería convección y el otro mecanismo sería radiación. Entonces, en este caso, aquí sería un sistema combinado de transferencia de calor en serie y en paralelo. Entonces, el sistema estaría representado de la siguiente manera. Tenemos, esto sería la resistencia debido a la transferencia en el agua con hielo. Esta resistencia sería debido a la conducción en el espesor del tanque de almacenamiento, y hacia afuera tendríamos radiación y convección expresados de manera paralela. Entonces, bueno, vamos a seguir revisando este problema. Entonces, lo primero que debemos de hacer es revisar cómo expresaríamos las resistencias. Entonces, bueno, esto lo voy a dejar un poco por aquí. Lo quiero aquí de manera más pequeña. Y aquí es donde voy a ir poniendo los valores de las resistencias. Entonces, bueno, pues comenzaríamos con el primer valor, que sería la resistencia I, que va a ser la resistencia interior, que va a ser por convección, sería 1 sobre d el área 1 por H1. Luego de ahí seguiría la resistencia 1, que es por conducción. Entonces esta, como sabemos que es en una esfera, sería R2 menos R1 dividido entre D 4 pi R1 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 R2. Esto salió un poco raro, lo voy a borrar. Se borra. Ok, y esto es igual a esto. Entonces esa sería la resistencia en la esfera. Luego tendremos R0, que en este caso va a ser la transferencia de calor por conducción, esta que tenemos acá. Entonces esto sería 1 sobre D 1 sobre D H de conducción
que sería H2 sobre del área 2. Ajá. Y al mismo tiempo ahí se está ocurriendo la radiación, entonces serían R de radiación, que va a ser igual a 1 sobre de H de radiación por A2 también. Entonces tal es que nosotros vamos a sumar estos dos y vamos a tener un R equivalente. Entonces si sumamos estos R equivalente, los vamos a sumar obviamente en paralelo. 1 sobre de R equivalente va a ser igual a 1 sobre de R0 más 1 sobre de R de radiación. Y entonces al final de cuentas nosotros vamos a tener esto, vamos a tener este sistema, ¿sí? Vamos a tener la misma resistencia debido a la convección, la misma resistencia debido a la conducción y una R equivalente, y nosotros tendríamos ya un sistema en paralelo y ya podemos tener la R total. Entonces este sería RI más R1, estas son iguales, pero estas dos se sumaron y obtenemos una R equivalente. Entonces a final de cuentas la R total que necesitamos va a ser igual a la suma de RI más R1 más R equivalente, o RE nada más le puse, no sé por qué le estoy poniendo más letras. Ajá, entonces ese sería nuestro sistema. ¿Sí? Si se dan cuenta, de aquí nosotros tenemos este sistema de en serie y paralelo, y lo pasamos a un sistema solamente en serie. Esa sería la técnica, ¿sí? Pero aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos las áreas, área 1 y el área 2. ¿Cómo lo determinamos? Nosotros tenemos que el área 1 pues la vamos a calcular utilizando el radio 1. Entonces en este caso tendríamos que el área 1 va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado. Con eso calculamos el área. Entonces área 1 para una esfera, acuérdense, siempre son las fórmulas para una esfera. Área 1 es igual a pi por diámetro al cuadrado, y sería el diámetro 1. Entonces el diámetro 1 va a ser igual a 2 veces el radio 1. Entonces tendríamos que sería pi por 2 veces el diámetro, serían 3 centímetros. Bueno, sería 1.5 metros, ¿no? Entonces el diámetro sería de 3 metros, y esto al cuadrado. Entonces esto daría un valor de pi por 3, pi por 3 metros va a ser un valor de genial, gracias calculadora, 9.42. Pero eso está al cuadrado, me falta el cuadrado. Entonces, bueno, qué bueno que no me dio el valor. Sería al cuadrado y tendría un valor de 28.27 metros. Entonces tendríamos un valor de 28.27 metros. Entonces ese sería el valor de A1. Y el valor de A2, del radio 2, pues sería el radio más los 2 centímetros. Entonces serían el diámetro 2 va a ser igual a 2 veces el radio 2 más 2 veces el espesor, que sería el espesor, que estaría expresado en metros. Entonces serían 2 veces el radio, que serían 1.5, más 2 veces el espesor, que serían 2 por 0.02. Entonces vamos a ver, serían 2 por 1.5 más 2 por 0.02. Entonces en total tendríamos 3.04. Ese sería el diámetro.
3.04 metros. Ese sería el diámetro 2. Entonces el área 2 va a ser igual a pi por diámetro 2 al cuadrado. Sería pi por 3.04 metros, esto al cuadrado, esto también debe de ser al cuadrado, y esto va a ser igual a pi, ¿dónde está? Pi por 3.04 elevado al cuadrado, y tendremos un valor de 29 metros cuadrados. Entonces este sería un valor de 29 metros cuadrados. Entonces aquí ya tendríamos los valores del área 1 y el área 2. Otra cosa que me hace falta, ya tengo los radios, ya tengo radio 1 y radio 2. El radio 2 va a ser 1.52, ¿no? 1.52. Ok, bueno, ¿qué más me hace falta? Me hace falta la transferencia de calor por radiación. Y la transferencia de calor por radiación, voy a pasar esto de este lado. La transferencia de calor por radiación es utilizando la ley de Stefan Boltzmann. Y bueno, sí, que estoy utilizando esto. Y entonces serían H de radiación. H de radiación va a ser igual a la emisividad por la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura al cuadrado 2 más la temperatura 2 infinita por la temperatura 2 más la temperatura 2 infinita. Entonces, ¿cuál sería la temperatura 2? Bueno, vamos a ir viendo. H de radiación, al ser una esfera pintada de color negro, la emisividad es igual con 1. La constante de Stefan Boltzmann es 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre de metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Y bueno, aquí es donde tendríamos la temperatura 2. La temperatura 2, pues en este caso, ¿de cuánto sería? T2 debe de estar entre de 0 y 22 grados centígrados, pero debe de estar más cercana a 0 grados centígrados, dado que el coeficiente de transferencia de calor dentro del tanque es mucho mayor. Por lo tanto, se va a tomar una T2, o sea, se va a suponer una T2 de 5 grados centígrados. Entonces, T2 es igual a 5 grados centígrados, y en este caso serían 278 Kelvin. Y con esto se determina el coeficiente. ¿Sí? Por lo regular nosotros hacemos una suposición y solucionamos. Si es que satisface a nuestro problema, entonces lo dejamos así, y si no, tendríamos que hacer otra aproximación. Entonces T2 es 278 menos T infinita, que son 22 grados. Sería igual a 295 Kelvin. Todos estos al cuadrado y al cuadrado. Y luego multiplicados por igual 295 más 278.
Y bueno, aquí Kelvin nos serían Kelvin al cuadrado más Kelvin, nos quedarían Kelvin a la 3 y sobre de Kelvin a la 4 nada más nos quedaría Kelvin. Y nos quedarían watts sobre de metro cuadrado. Grado centígrado o Kelvin. Acuérdense que para diferencias de temperaturas, grados centígrados y grados Kelvin son lo mismo. Bueno, y Kelvin, perdón, son lo mismo. Entonces serían 5.67 por 10 a la menos 8, que multiplica a 278 al cuadrado más 298 al cuadrado por 298 más 278. Entonces esto tendría un valor de 5.40 y tantos. Por 10 a la menos 8, 68. Sí, 5.42. Entonces tendríamos un H de 5.42 watts metro cuadrado grado centígrado. Y son las mismas unidades del coeficiente de transferencia. Ok, entonces una vez que ya tenemos esto, tendríamos que calcular cada una de los valores de las resistencias. Ya tenemos H de radiación. Entonces, bueno, vamos a suponer que está bien esa H de radiación, y porque supusimos el valor de una temperatura intermedia. Por lo regular eso se hace cuando metemos radiación. Debemos de suponer una temperatura dentro del sistema. Entonces, en este caso, tendríamos a R1, que sería igual a 1 sobre de el área, que el área nos había dado de 28.3 metros cuadrados, multiplicada por H, que era 80 watts metro cuadrado grado centígrado. Entonces metro cuadrado y metro cuadrado se van y nos queda en grado centígrado por cada watt. Entonces esto es 1 sobre de 28.3 que multiplica a 80. Entonces esto sería igual a 0.0030442. 1, 2, 3, 4, 4, 2 grados centígrados por cada watt. Luego vamos a la siguiente, que sería R1. R1, que sería igual a que sería R2, va a ser igual a 1.52 más R1, que sería 1.5 menos, ¿no? Menos. Ahí está, menos 1.5 por 4 por pi por 1.52 por 1.5. Y esto sería igual a, vamos a ver, sería 1.52 menos 1.5 entre de 4 entre de 4 por pi por 1.52 por 1.5. Entonces en total tendría un valor de 0.00698 grados centígrados por cada watt. Entonces tendríamos también R0, que sería 1 sobre de H2, que serían 1 sobre H2, 10 watts sobre de metro cuadrado grado centígrado, que multiplica a 29, es el área 2, 29 metros cuadrados. Y entonces esto es muy fácil, vamos a ver, sería
1 sobre de 10 por 29. Entonces tendríamos un valor de, ok, gracias calculadora, 0.003. Bueno, aquí lo ponen como 0.00345. Y lo último que vamos a hacer es que vamos a tener R de radiación. Ya tenemos el coeficiente de radiación, que es de 5.40 y ¿qué me había salido? 5.42 5.42 multiplicado por el área, que también serían 29 metros cuadrados. Entonces esto sería un valor de, aquí ya lo tengo, entonces nada más le cambio a esto y serían 5.42. ¿Por qué no tomo el punto? 5.42. entonces serían 0.006362. 0.006362. A ver si es cierto. 006362, sí. Grado centígrado por cada watt. Todos tienen cada watt, grado centígrado por cada watt. Pero acuérdense, este y este están en serie, pero estos dos están en paralelo. Entonces estos debo de sumarlos y obtener un coeficiente equivalente, y ya sumar este con el equivalente para que se sumen en serie, ¿sí? Entonces los primeros los sumo en paralelo. Entonces en paralelo serían 1 sobre de R equivalente va a ser igual a 1 sobre de R1 más 1 sobre de R de radiación. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre de 0.00345 más 1 sobre de 0.006362. Entonces vamos a ver, a esto todavía hay que sacarle el inverso. Entonces sería 1 sobre de, pues aquí ya los tengo, más 1 sobre de esto. Entonces esto me da un valor de 447. ¿Sí? Esto me da un valor de 447. Entonces 1 sobre de RE va a ser igual a 447. Que serían, bueno, si eran grados centígrados por watt, van a ser watt sobre de grados centígrados. Entonces esto hay que sacarle el inverso para obtener el R equivalente. 447.18. Entonces RE le sacamos el inverso a lo que obtuvimos y ya vamos a obtener el valor para poderlo sumar. Entonces sería un valor de 002236. 002236. Entonces serían 0002236. Ok, sería, y otra vez regresarían a sus unidades de grado centígrado por cada watt. Entonces ya tengo estos dos que están en una superficie, ¿sí? Están actuando en paralelo en una superficie, la radiación y la convección externa. Ok, entonces pues ahorita lo único que haría ya sería sumarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo sumo? Pues tendría yo que sumar a este y a R equivalente. Entonces bueno, hoy voy a sumarlos aquí, a ver si los encuentro. 0.442 más 66
6698 más el equivalente, que este debe de estar por aquí, 0.02236. Ajá. Y entonces tendría un valor de me salió muy grande. y 44.2, sí, ese está bien, por 10 a la menos 4. Luego tenemos R1. En R1 faltó multiplicarlo por K1. Ok, entonces este valor es el que está mal, R1. Vamos a verlo, a calcular de nuevo Ajá. Porque aquí me faltó multiplicarlo por sí, aquí no lo tengo, aquí está mal. Aquí falta multiplicarlo por K1. Entonces en este caso voy a borrar esto, porque no se borra. Entonces K1 era 15 watts sobre de metro grado centígrado. Todo eso dividido. Entonces eso era lo que hacía falta. Entonces vamos a componerlo. Entonces aquí, bueno, entonces tendríamos que serían 1.52 menos 1.5, y todo esto dividido sobre de 4 por pi sí, aquí nada le puede haber puesto 1.52 por 1.5, pero le hacía falta multiplicarlo por 15, por los 15 watts del coeficiente de conductividad térmica. Entonces, si se dan cuenta, era de 6.98 y ahora me sale de 1, 2, 3, 4, 47. Entonces aquí este valor era de 0.00047. Y ahora sí los voy a sumar, los que estaban en color verde. Todo lo demás está bien, ¿sí? Nada más eso era lo que nos hacía falta. Entonces, bueno, aquí este valor, no voy a empezar desde el inicio otra vez. Entonces 0.03042, entonces tendría yo este valor, y ahora más el que había yo calculado, el que estaba mal, de 4 ceros y 47, más el valor de RD, que era de 2 ceros y 2236. Ahora sí, tendría yo un valor de 0.002724. 002724. Ok, entonces la R total ¿dónde está la suma de todo esto? Bueno, aquí lo voy a poner entonces
sería R total sería igual a RI, este es RI, más R1 más R equivalente. Entonces será total de 0.0000442 más, es 442 más 0.123447 más 0.002236. entonces R total va a ser igual a 0.002724 y este sería de grados centígrados por cada watt. 24 grados centígrados por cada watt. Y aquí ya podemos calcular la transferencia de calor. La transferencia de calor sería igual a Q va a ser igual a temperatura infinita 1 menos temperatura infinita 2 sobre de la resistencia total. Entonces la cantidad de calor que se está transfiriendo, que se está perdiendo, que está pasando hacia el hielo, va a ser igual a 22 serían 20 infinito 1 va a ser igual a 22 bueno, T infinito 1 es la temperatura que está aquí adentro, que serían de 0 grados centígrados. Pero es que el calor va a ir al revés aquí en este punto, va de afuera hacia adentro. Entonces por eso es la temperatura más alta, que serían T infinito 2 menos T infinito 1. ¿Por qué? Porque siempre el calor fluye de la temperatura más alta a la temperatura más baja, por la ley de la termodinámica, la ley cero de la termodinámica. Entonces esto es lo que nos quedaría. Entonces por lo tanto esto sería igual a 22 menos 0 grados centígrados entre de la resistencia de 0.0002724 grados centígrados por cada watt, y esos grados centígrados se eliminan y Q nos va a quedar en watts. Entonces vamos a ver cuánto nos darían. Serían 22, ya saben que van a ser solamente 22 entre de pues esto que tenemos acá arriba. Entonces va a ser un total de 8074.97 8074.97 watts. O sea, si es una cantidad grande que se está transfiriendo. Bueno, para comprobar la validez de nuestra suposición original, se determina ahora la temperatura de la superficie exterior, que sería la temperatura 2. Con esta Q ya podemos calcular la temperatura 2. Entonces, por lo tanto, Q va a ser igual a temperatura infinita 2 menos temperatura 2 sobre de resistencia equivalente, ¿sí? Porque solamente se está dando en, digamos, sería en de la superficie, y por las dos resistencias, resistencia a la convección y resistencia a la radiación. Entonces aquí tenemos la temperatura 2 y aquí teníamos temperatura infinita 2. Entonces la más grande es temperatura infinita 2, la más pequeña va a ser temperatura 2. Entonces, y la R equivalente porque solamente estamos utilizando el calor que se transfiere entre estos dos puntos. Entonces esto sería igual a 22. Bueno, aquí queremos despejar temperatura 2. Entonces para el despeje de temperatura 2 nos quedaría de la siguiente manera. T2 es igual a T infinito 2 menos Q por R equivalente. Por RE nada más. Entonces T2
sería igual a 22 grados centígrados menos Q, que va a ser 874.97, que multiplica a R equivalente, y R equivalente tiene un valor de 0.002236. Ajá. Entonces todo esto tiene que salir en grados centígrados. Entonces vamos a ver cuánto nos quedaría. Tendríamos un valor de 22 menos esto que nos salió, 8000, multiplicado por el valor de R equivalente, que era de 22 y tanto, 2236. Ajá. Y tendríamos un valor de 3.94, que serían aproximadamente 4 grados centígrados. Entonces, la cual está suficientemente cercana a los 5 grados centígrados supuestos en la determinación del coeficiente de transferencia de calor por radiación. Por lo tanto, no hay necesidad de repetir los cálculos usando 4 grados centígrados. Pero si ustedes quisieran hacerlo, pueden utilizar estos 4 grados centígrados y repetir todos los cálculos, y tendrían algo más exacto. Ajá. El otro inciso nos dice la cantidad de transferencia de calor, la cantidad total de transferencia de calor durante un periodo de 24 horas. Para ver cuánto se derrite, lo tendríamos que calcular. Necesitaríamos cuánto calor se está transfiriendo en 24 horas. Entonces Q, la cantidad de calor, va a ser igual a el flujo de calor por una delta T de tiempo. Entonces nosotros tenemos una cantidad de 8074.97 watts, que van a ser igual a joules sobre D, serían joules sobre segundo, multiplicado por una delta T de tiempo. ¿Qué tiempo va a ser? Pues 24 horas, pero esas horas ya sabemos que una hora son 3600 segundos. Entonces podemos hacer esta conversión aquí y obtener la cantidad de calor que se va a transferir en un solo día. Segundos y segundos se van y nada más nos va a quedar en joules. En este caso nos quedarían, ¿qué serían? Vamos a ver, serían estos 8000 multiplicados por 24 multiplicados por 3600, es 6.97 por 10 a la 8. Entonces ok, si esto lo dividimos entre estos serían en joules. Entonces si esto lo dividimos entre de 1000, nos quedarían kilojoules y podríamos manejarlo mejor. Entonces estos serían 6, bueno, no lo veo bien, vamos a ver, esto sería, no sé qué hice. Ok, que se quede ahí arriba para que pueda copiar el valor. 697677, que serían kilojoule sobre de, aquí solamente me faltó convertirlo, va a ser la conversión. Entonces lo voy a poner aquí para que lo podamos dividir. Entonces esta conversión aquí la pongo, serían 1000 joules es igual a 1 kilojoules. Entonces este resultado me daría en kilojoules por día, o simplemente kilojoules nada más, pero aquí no le estoy diciendo que son por día, solamente kilojoules. Y este sería Q sin el puntito. Bueno, aquí necesitamos, para saber cuánto hielo se va a fundir, necesitamos saber el calor latente de fusión.
Entonces el calor latente de fusión, que es HIF, va a ser igual a 333.7 kilojoules por kilogramo. Entonces, digamos, para saber qué cantidad de hielo se va a derretir, tiene que ser Q dividido entre D, el calor latente. La cantidad de calor que tengo dividido entre la cantidad de energía que necesito para poderlo derretir. Entonces en este caso serían estos 693.677 kilojoules divididos entre de 333.7 kilojoules por kilogramo, y aquí se van kilojoules y kilojoules y nada más nos quedaría la masa del hielo que se va a derretir. Entonces sería esto dividido entre de 333.7 y nos quedaría con un valor de 2090.m. La cantidad de hielo sería 2090.73, que serían los kilogramos de hielo que se van a derretir. Por lo tanto, alrededor de 2 toneladas métricas de hielo se van a fundir del tanque. Y esto sería todo.